Imagina esperar el día más feliz de tu vida y, en cambio, alejarte. 25 años después, el pasado toca a tu puerta, y esta vez no se puede ignorar. Dime, ¿desde dónde nos estás escuchando hoy? Toma un respiro y acompáñame en esta historia. Las articulaciones de Mateo Ramírez se pusieron blancas mientras agarraba con fuerza el borde de la silla en la sala de espera del hospital. El olor antiséptico quemaba sus fosas nasales, mezclándose con el aroma del café rancio de la taza que había estado bebiendo durante las últimas 6 horas. Tenía 28 años, al borde de una prometedora carrera en finanzas, y ahora esto. Su esposa, Camila, estaba dando a luz gemelos 2 meses antes de tiempo. Su mente corría con visiones de bebés diminutos y frágiles conectados a máquinas, de carreras postergadas, de planes arruinados. Señor Ramírez. La voz de la enfermera cortó sus pensamientos ansiosos. Su esposa está estable y la cesárea fue exitosa. ¿Le gustaría ver a sus hijos? Mateo asintió mecánicamente, siguiendo a la enfermera por el pasillo. Camila había sido llevada a una cesárea de emergencia después de complicaciones. No habían tenido tiempo de decirse más que unas pocas palabras desesperadas antes de que la llevaran. Su esposa aún está bajo anestesia, pero despertará pronto, explicó la enfermera mientras se acercaban a la unidad neonatal. Los gemelos son pequeños, pero sorprendentemente saludables para ser prematuros. La enfermera lo llevó a una incubadora donde 2 diminutos bebés yacían uno al lado del otro, su piel de un marrón profundo y rico, mucho más oscuro que el tono pálido de Mateo o el tono oliva claro de Camila. Mateo se quedó inmóvil, con la garganta contraída. Debe haber algún error, balbuceó. Estos no pueden ser mis hijos. La enfermera lucía confundida. Señor Ramírez, estos son los gemelos nacidos de Camila Ramírez, un niño y una niña. Mateo miró a los bebés, su mente acelerada. El linaje de Camila era italiano y español. El suyo era puramente europeo del norte. No había forma posible de que estos niños fueran suyos. La implicación lo golpeó como un impacto físico. Camila lo había traicionado. Y con alguien afrodescendiente en 1996, en su círculo social conservador, esto sería más que infidelidad. Sería un escándalo que lo seguiría para siempre. Señor, la enfermera lo instó, preocupación entrando en su voz. Necesito aire, murmuró Mateo, retrocediendo. Se dio la vuelta y caminó rápidamente por el pasillo, pasando la estación de enfermeras, pasando a otros padres expectantes, hasta el estacionamiento donde su BMW lo esperaba. Se deslizó detrás del volante, sus manos temblando tan fuerte que apenas pudo meter la llave en el encendido. ¿Qué diría la gente? Sus padres, sus colegas. Mateo siempre se había enorgullecido de controlar su vida con precisión. Esto era caos. Esto era humillación. No podía enfrentarlo. Mateo se alejó del hospital, lejos de Camila, lejos de los gemelos que no podían ser suyos. Presentaría el divorcio de inmediato. Que ella les explique a todos por qué su esposo se fue. Que enfrente los chismes y las críticas. Él empezaría de nuevo en otro lugar. 25 años después, Mateo Ramírez estaba parado junto a la ventana de su oficina en la esquina, observando el horizonte de Boston. Servicios Financieros Ramírez había crecido desde una pequeña firma de inversión hasta convertirse en un jugador regional respetado. Y Mateo tenía todo lo que siempre había querido. Éxito, respeto, influencia, bueno, casi todo. Se giró hacia su escritorio donde su director financiero, Diego, lo esperaba con una expresión sombría. El grupo Dawson está retirando su apoyo, dijo Diego. Sin su respaldo, no sobreviviremos este trimestre. Mateo se hundió en su silla. La recesión económica los había golpeado duro,
y varias malas inversiones los habían dejado vulnerables. El grupo Dawson, una firma de inversión misteriosa pero poderosa, había sido su última esperanza para un rescate financiero. ¿Dijeron por qué?, preguntó Mateo. Solo que han decidido invertir en otro lugar. Pero hay algo más. Recibí noticias de que los gemelos Morgan quieren reunirse contigo. Mateo frunció el ceño. ¿Los gemelos Morgan? ¿Los capitalistas de riesgo de Nueva York? Sí. Y por lo que he escuchado, tienen liquidez y están buscando expandirse en Boston. Mateo había oído hablar de los Morgan, un hermano y una hermana que habían surgido aparentemente de la nada hace 5 años para convertirse en dos de los inversores jóvenes más exitosos de la costa este. Eran conocidos por su astuto sentido empresarial y su preferencia por mantenerse fuera del ojo público. Organiza la reunión, dijo Mateo de inmediato. 2 días después, Mateo estaba sentado en su sala de conferencias revisando notas antes de que los gemelos Morgan llegaran. A los 63 años, seguía siendo apuesto, su cabello ahora plateado en lugar de rubio, su rostro marcado pero distinguido. Se había vuelto a casar 10 años después de dejar a Camila con una mujer de su propio círculo social. No tuvieron hijos. Después de 2 abortos espontáneos, Teresa no había podido concebir, y Mateo se había sumergido aún más profundamente en su trabajo. Nunca había buscado a Camila ni a los gemelos, nunca había hablado de ellos con nadie. Por lo que respectaba a su vida actual, ellos no existían. Había creado una historia sobre un breve primer matrimonio que terminó amistosamente, y si alguien sabía algo diferente, nunca lo mencionó en su cara. El intercomunicador sonó. Señor Ramírez, los gemelos Morgan están aquí. Háganlos pasar, dijo Mateo, poniéndose de pie y ajustándose la corbata. La puerta se abrió, y el saludo preparado de Mateo murió en su garganta. El joven y la joven que entraron eran impresionantes, altos con una piel marrón rica, pómulos altos y ojos penetrantes. La mujer llevaba su cabello en elegantes trenzas, mientras que el hombre tenía un corte bajo y ordenado. Ambos vestían impecablemente con trajes de negocios. Pero lo que heló la sangre de Mateo fueron sus ojos, de un avellana distintivo, exactamente como los suyos. Señor Ramírez, dijo la mujer, con una voz fría y profesional. Soy Betsy Morgan, y este es mi hermano, Jeff. Gracias por reunirse con nosotros con tan poca anticipación. Mateo luchó por componerse, extendiendo una mano que esperaba no estuviera temblando visiblemente. El placer es mío. Su reputación nos precede. Mientras se daban la mano, Mateo notó una pequeña marca de nacimiento en la muñeca de Jeff, idéntica a una que él mismo tenía desde su nacimiento. Hemos estado siguiendo su empresa durante algún tiempo, dijo Jeff, con una mirada inquebrantable. Creemos que hay potencial para un acuerdo mutuamente beneficioso. Mateo señaló las sillas. Por favor, tomen asiento. Estoy ansioso por escuchar lo que tienen en mente. Mientras ellos se sentaban, la mente de Mateo corría. ¿Podría ser una coincidencia después de 25 años? Pero esos ojos, esa marca de nacimiento, ¿eran estos los hijos de Camila, sus hijos? Y si lo eran, ¿sabían quién era él? ¿Por qué estaban aquí? Betsy abrió su elegante portafolio. Nuestra propuesta es sencilla, señor Ramírez. Queremos adquirir una participación controladora en Servicios Financieros Ramírez. Ya veo, respondió Mateo, luchando por enfocarse en los negocios mientras preguntas gritaban en su mente. ¿Y puedo preguntar por qué han elegido específicamente mi empresa? Los gemelos intercambiaron una mirada y Jeff sonrió, una sonrisa que no llegó a sus ojos. Digamos simplemente que tenemos un interés personal en su operación, señor Ramírez. ¿O preferiría que lo llamáramos, papá?
La sala de conferencias cayó en un silencio tan profundo que Mateo podía oír el tenue zumbido del aire acondicionado. Su boca se secó, y por un momento consideró negarlo todo. Pero la evidencia estaba justo frente a él, sus propios ojos devolviéndole la mirada desde dos rostros que, sin lugar a dudas, estaban conectados a él por sangre, si no por presencia. «¿Cómo me encontraron?», logró decir finalmente, su voz apenas un susurro. Los labios de Betsy se curvaron en una sonrisa que no tenía calidez. «Esa es tu primera pregunta, no cómo estás, o qué pasó con tu madre». Mateo se estremeció. Yo no sé qué decir». «Eso es algo nuevo», comentó Jeff, recostándose en su silla. «Por lo que hemos leído sobre ti, nunca te quedas sin palabras». Mateo Ramírez, genio financiero, miembro de la Cámara de Comercio, filántropo. Cuando conviene a tu imagen pública. La sorpresa de Mateo dio paso a un destello de ira. «Llevan años investigándome», confirmó Betsy, con voz firme. «Queríamos entender al hombre que podía alejarse de sus hijos recién nacidos sin mirar atrás, que podía dejar a su esposa sola en una cama de hospital». Confundida y asustada. La acusación flotó en el aire, y Mateo se encontró incapaz de sostenerles la mirada. La cuidadosamente construida narrativa de su vida se estaba desmoronando a su alrededor, exponiendo la mentira en su fundamento. «Su propuesta», dijo, intentando redirigir la conversación. «¿Es real o solo una excusa para confrontarme?». «Es muy real», respondió Jeff, deslizando una carpeta sobre la mesa. «Tenemos el capital para salvar Servicios Financieros Ramírez. La pregunta es si estás preparado para aceptar nuestros términos». Mateo abrió la carpeta, revisando los documentos dentro. La propuesta era legítima y generosa, considerando la precaria posición de su empresa. Demasiado generosa. «¿Cuál es el truco?». «Queremos respuestas», dijo Betsy, perdiendo ligeramente la compostura para revelar un atisbo del dolor que había debajo. «Y queremos que ganes nuestra inversión». Mateo cerró la carpeta. «Supongo que tienen preguntas». «Las tenemos», confirmó Jeff. Comenzando con la más obvia. «¿Por qué te fuiste?». La pregunta golpeó a Mateo como un impacto físico. Había pasado 25 años enterrando el recuerdo de ese día, construyendo justificaciones y evitando la introspección. Ahora, enfrentado con las consecuencias de sus acciones, la verdad parecía tanto insuficiente como condenatoria. «Yo era joven», comenzó, luego se detuvo, reconociendo la debilidad de la excusa. «Estaba en shock, y saqué conclusiones equivocadas. Pensé que su madre me había sido infiel. Porque éramos negros», declaró Betsy llanamente. Mateo asintió, con la vergüenza coloreando su rostro. No entendía cómo funcionaba la genética. No sabía sobre los rasgos recesivos ni que tu madre tenía ancestros africanos en su árbol genealógico. Solo vi a 2 bebés que no se parecían a mí y entré en pánico. «Y después», presionó Jeff, «cuando tuviste tiempo de pensarlo bien, de hacer una investigación o simplemente de hablar con mamá». Mateo no tenía respuesta que no aumentara su culpa. «Me convencí de que sería mejor para todos y me mantenía alejado. Me dije que estarían mejor sin un padre que los había dudado desde el primer momento». La risa de Betsy fue frágil. «Qué conveniente para ti». Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Mateo luchó contra el impulso de defenderse más, sabiendo que cualquier explicación sonaría hueca. «¿Qué pasó con tu madre?», preguntó finalmente. «Ella luchó», dijo Betsy, con voz tensa. «Criarnos a los 2 mientras trabajaba en 2 empleos no fue fácil. Pero nunca habló mal de ti. Incluso cuando le preguntábamos por qué no teníamos un padre como los otros niños, solo decía que no estabas listo para ser padre. Eso fue muy generoso de su parte». Mateo murmuró.
Mamá siempre ha sido generosa, dijo Jeff. A veces demasiado. Volvió a la escuela cuando teníamos 10 años, se convirtió en enfermera y trabajó de noche para poder estar con nosotros durante el día. La imagen que pintaban hizo que el pecho de Mateo doliera con una mezcla de remordimiento y admiración por la mujer a la que había abandonado. ¿Está Camila bien? Sobrevivió al cáncer de mama hace 5 años, respondió Betsy, observando cuidadosamente su reacción. Casi la perdemos durante el tratamiento. Fue entonces cuando decidimos encontrarte. Mateo palideció. No tenía idea. Claro que no, replicó Jeff. Elegiste no saber. Mateo no discutió el punto. ¿Cómo lograron tanto éxito? Los gemelos Morgan son renombrados en los círculos de inversión. Un destello de orgullo cruzó sus rostros. Siempre fuimos buenos con los números, explicó Betsy. Ambos obtuvimos becas para estudiar en Colombia. Las finanzas nos resultaron naturales. De tal palo, tal astilla, comentó Mateo, pero inmediatamente se arrepintió al ver cómo endurecían sus expresiones. Hicimos todo esto sin tu ayuda ni tus conexiones, afirmó Jeff con firmeza. Nuestro éxito es completamente nuestro. Por supuesto, se retractó rápidamente Mateo. No quise insinuar lo contrario. Betsy revisó su reloj. Tenemos otra cita. Dejaremos la propuesta contigo para que la revises. Nuestros términos no son negociables, pero creo que los encontrarás justos considerando que la alternativa es la quiebra. La alternativa es perderlo todo, dijo Mateo, con una nota de desesperación filtrándose en su voz. No podía soportar la idea de que se fueran ahora, estos hijos que nunca había conocido. Por favor, ¿podemos continuar esta conversación? Quizás durante la cena. Los gemelos intercambiaron miradas, comunicándose en silencio de esa manera única que solo los hermanos con un vínculo profundo pueden hacer. Finalmente, Jeff asintió. Cena esta noche, pero no para hablar de negocios. Para hablar de familia, añadió Betsy con énfasis. Si es que podemos llamar así a lo que tenemos. Mateo asintió rápidamente. Sí, claro. Gracias. Se levantaron para irse, y Mateo también se puso de pie, inseguro de cómo terminar esta reunión surrealista. ¿Debería volver a estrecharles la mano? Eso parecía demasiado formal ahora. Me alegra que me hayan encontrado, dijo incómodamente. De verdad, desafió Betsy, estudiando su rostro. ¿O solo estás contento porque podrían salvar tu empresa? Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta de su oficina se abrió y su esposa Teresa apareció. Martín, cariño, pensé que podríamos almorzar. Se detuvo al notar a los gemelos. Oh, lo siento. No me di cuenta de que estabas en una reunión. Mateo sintió que su mundo se tambaleaba sobre su eje cuando pasado y presente colisionaron. Teresa, estos son socios de negocios. Betsy y Jeff Morgan. Esta es mi esposa, Teresa. Teresa sonrió cálidamente, extendiendo su mano. Encantada de conocerlos. He oído maravillas sobre las estrategias de inversión de los gemelos Morgan. Jeff estrechó su mano, con una expresión cuidadosamente neutral. Un placer, señora Ramírez. ¿Martín te ha hablado del evento de caridad que estamos organizando el próximo mes?, preguntó Teresa. Estamos recaudando fondos para servicios de apoyo familiar. El sarcasmo de la situación no se perdió para nadie excepto Teresa. La sonrisa de Betsy fue tensa cuando respondió, el apoyo familiar ciertamente es una causa en la que creemos. Maravilloso, exclamó Teresa radiante. Haré que Martín les envíe una invitación. Un incómodo silencio descendió hasta que Betsy dijo, deberíamos irnos. Nos vemos a las 7, señor Ramírez. En el restaurante Bristol.
Mientras se iban, Teresa se volvió hacia Mateo con una expresión curiosa. Parecen intensos, esos posibles inversionistas. Mateo los observó a través de las paredes de vidrio de su oficina mientras sus hijos, caminaban hacia el ascensor. Algo así, murmuró. ¿Estás bien, cariño? Parece que has visto un fantasma. De alguna manera, así era, fantasmas de la vida que podría haber tenido, del padre que podría haber sido. Y ahora esos fantasmas exigían cuentas. Estoy bien, mintió. Solo fue una reunión difícil. Escucha, no puedo almorzar hoy, y cenaré con los Morgan esta noche para discutir su propuesta. Teresa lució decepcionada, pero asintió con comprensión. Los negocios primero, como siempre. ¿Volverás tarde? No estoy seguro, respondió Mateo honestamente. Por primera vez en décadas, realmente no tenía idea de qué le deparaba el futuro, ni siquiera unas horas adelante. Después de que Teresa se fue, Mateo se hundió en su silla y abrió el cajón de su escritorio, sacando una pequeña y desgastada fotografía que había mantenido escondida durante 25 años. Camila en su día de bodas, radiante y llena de esperanza. Se había convencido a sí mismo de que había olvidado su rostro. Pero al mirar la foto ahora, se dio cuenta de que eso era otra mentira. Recordaba todo sobre ella. Su risa, su pasión por la vida, la forma en que lo había mirado con total confianza. Una confianza que él había traicionado de la peor manera posible. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Resultados del análisis de ADN adjuntos en caso de que aún tengas dudas. Mateo abrió el archivo para ver una confirmación clínica de lo que ya sabía en su corazón. Betsy y Jeff Morgan eran, sin lugar a dudas, sus hijos biológicos. La prueba estaba allí, en un frío lenguaje científico, eliminando cualquier posibilidad de negación. La pregunta ahora era qué haría con esta verdad. ¿Se atrevería a esperar un perdón que no merecía? ¿O esta reunión era simplemente negocios, una oportunidad para que sus hijos abandonados lo vieran retorcerse antes de tomar el control de la empresa que había construido mientras ignoraba su existencia? Mientras Mateo miraba los resultados del análisis, otro mensaje apareció. Por cierto, mamá se nos unirá para la cena esta noche. Sugirió que tal vez quieras prepararte. Mateo llegó al restaurante Bristol 20 minutos antes. Sus nervios estaban destrozados más allá de lo reconocible. Cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por un traje azul marino, profesional pero no demasiado formal. La anfitriona lo llevó a un comedor privado con vista al puerto, donde pidió un whisky y trató de calmar sus pensamientos acelerados. Camila. Después de 25 años, estaba a punto de ver a Camila de nuevo, la mujer cuyo corazón había roto, cuyos hijos había abandonado. ¿Cómo se vería ahora? ¿Habría odio en sus ojos? Peor aún, indiferencia. Sacó su teléfono y revisó la escasa información que había logrado encontrar sobre ella en línea. Camila Ramírez nunca se había vuelto a casar. Había construido una carrera como enfermera pediátrica en Nueva York, especializándose en cuidados neonatales. La misma unidad donde habían nacido sus hijos. La ironía no se le escapó. La puerta del comedor privado se abrió y Mateo se levantó de golpe, derramando su bebida. Pero solo era Jeff quien entró, solo y precisamente a tiempo. ¿Dónde está tu hermana?, preguntó Mateo, tratando de ocultar su decepción y alivio de que Camila aún no hubiera llegado. Betsy está trayendo a mamá desde el hotel, respondió Jeff, tomando asiento frente a Mateo. Deberían estar aquí pronto. Un incómodo silencio se instaló entre ellos hasta que Mateo se aventuró. Los investigué después de nuestra reunión. Escuela de Negocios de Harvard. Impresionante. La expresión de Jeff permaneció neutral. Trabajamos duro.
Puedo verlo, dijo Mateo. Dudó, luego añadió, su empresa, Morgan Ventures, ese nombre, no es el apellido de soltera de tu madre. No, confirmó Jeff. Es nuestro segundo nombre, de ambos. Vanessa Morgan Ramírez. La revelación golpeó a Mateo como un impacto físico. Ella les dio mi apellido y su apellido de soltera como segundo nombre. Jeff dijo que nunca cambió legalmente su nombre después de que te fuiste. Ella decía, independientemente de lo que haya pasado entre ustedes dos, el apellido Ramírez formaba parte de quienes éramos. Mateo sintió un nudo formándose en su garganta. No entiendo por qué haría eso. Tampoco lo entendimos durante mucho tiempo, admitió Jeff. Nunca intentó envenenarnos contra ti, incluso cuando le hicimos preguntas. Solo decía que no estabas listo para una familia y lo dejaba así. ¿Cómo descubrieron la verdad?, preguntó Mateo, temiendo la respuesta. La expresión de Jeff se oscureció. Cuando teníamos 16 años, escuchamos a escondidas una conversación entre ella y su hermana sobre el día en que nacimos. Sobre cómo les diste una mirada y te fuiste porque éramos negros. Mateo se estremeció. Han estado buscándome durante 9 años. Te encontramos en un mes, respondió Jeff llanamente. Tu nombre y tu cara estaban por todas las publicaciones financieras. Pero no estábamos listos para confrontarte entonces. Seguíamos en la escuela secundaria, todavía tratando de entender quiénes éramos. Así que te observamos desde la distancia, construyendo nuestro conocimiento y nuestros recursos hasta que estuvimos en una posición en la que no pudieras desestimarnos. Mateo sintió un escalofrío ante la frialdad del plan. Y esa posición es como los potenciales salvadores de mi empresa. Irónico, ¿no? La sonrisa de Jeff no tenía humor. Los hijos que rechazaste ahora tienen tu futuro en sus manos. Antes de que Mateo pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Betsy entró primero, elegante y serena en un vestido burdeos profundo. Y detrás de ella venía Camila. El aliento de Mateo se quedó atrapado en su garganta. Habían pasado 25 años, pero la habría reconocido en cualquier lugar. Su cabello, antes largo y oscuro, ahora estaba cortado en un elegante corte bob con mechones de plata entremezclados. Su rostro tenía nuevas arrugas alrededor de los ojos y la boca, pero su mirada era la misma, cálida, inteligente y directa. Llevaba un vestido negro sencillo y joyas mínimas. Aún así, dominó la habitación desde el momento en que entró. Mateo se puso de pie, inseguro de qué decir o hacer. La última vez que había visto a esta mujer, ella estaba inconsciente en una cama de hospital después de dar a luz a sus hijos. Los hijos a los que él había abandonado. Hola, Mateo, dijo Camila, con voz firme. Camila, logró responder él, su propia voz quebrándose ligeramente. ¿Te ves bien? Un destello de algo, tal vez diversión, cruzó su rostro. ¿Eso es todo lo que tienes que decir después de 25 años? Lo siento, soltó él. Sé que es inadecuado, pero estoy profundamente arrepentido. Camila lo estudió por un largo momento, luego simplemente asintió y tomó asiento junto a Betsy. Ordenemos, ¿de acuerdo? He oído que el marisco aquí es excelente. La normalidad de la sugerencia desorientó a Mateo. Esperaba lágrimas, recriminaciones, tal vez incluso una escena pública. En cambio, Camila revisaba tranquilamente el menú como si fueran viejos conocidos poniéndose al día tras una breve separación. Después de un breve lapso, un camarero llegó, tomó sus pedidos de bebidas y se retiró. La tensión en la mesa era palpable. Nuestros hijos me dijeron que tu empresa está en problemas, dijo Camila finalmente, levantando la vista del menú. Sí, admitió Mateo. La recesión económica nos golpeó fuerte. Y ahora necesita su ayuda.
No fue una pregunta. Lo hago, reconoció él, aunque nunca imaginé que nuestros caminos se cruzarían de nuevo así. Camila dejó el menú. ¿Imaginaste que nuestros caminos se cruzarían de nuevo alguna vez, Mateo? La franqueza de la pregunta lo tomó desprevenido. Yo, no lo sé. Traté de no pensar en eso. Eso parece ser tu especialidad, observó ella, no pensar en las cosas difíciles. El camarero regresó con las bebidas y tomó sus pedidos de cena. Una vez que se fue, Betsy se inclinó hacia adelante. Hemos sido honestos contigo sobre nuestras motivaciones. Ahora queremos honestidad de ti. ¿Qué quieres saber? ¿Alguna vez intentaste averiguar si éramos tuyos?, preguntó Jeff. ¿Alguna vez pensaste en hacer una prueba de paternidad? Mateo bajó la vista hacia su bebida. No. Para cuando me calmé lo suficiente como para pensar racionalmente, ya habían pasado semanas. Me convencí de que era demasiado tarde, que estarían mejor sin mí. ¿Y qué hay de ahora?, preguntó Camila en voz baja. Ahora que nos has visto el parecido, esos ojos que son exactamente como los tuyos, ¿aceptas que son tus hijos? Sí, dijo Mateo sin dudarlo. Aun sin la prueba de ADN que enviaron, lo supe en el momento en que entraron en mi oficina. Simplemente, no quise creerlo hace 25 años. Porque somos negros, declaró Betsy llanamente. Mateo se estremeció pero se obligó a sostenerle la mirada. Sí, era joven, superficial y prejuicioso. Vi el color de su piel e inmediatamente saqué la peor conclusión posible. Y nunca pensaste en preguntar sobre la historia de mi familia, dijo Camila. Mi abuela era negra, Mateo. Te hablé de ella cuando estábamos saliendo. Falleció antes de que nos conociéramos. Mateo la miró conmocionado. ¿De verdad lo hiciste? Sí. Cuando te mostré fotos antiguas de familia, comentaste lo hermosa que era. Expliqué que mi abuelo la había conocido en España durante sus viajes. Era originaria de Marruecos. El recuerdo surgió de repente, una fotografía descolorida de una mujer impresionante, de piel oscura y una sonrisa brillante. Camila señalándola y diciendo, esa es mi abuela, Espirancia, ¿cómo había olvidado eso? No lo recuerdo, admitió, sintiendo cómo la vergüenza lo inundaba. O tal vez no hice la conexión. Eso no excusa lo que hice. No, no lo hace, coincidió Camila. Pero no estamos aquí para castigarte, Mateo. Estamos aquí porque nuestros hijos merecen respuestas y porque tu empresa necesita su ayuda. Nuestros hijos, repitió Mateo en voz baja, las palabras sintiéndose extrañas en su lengua. Biológicamente, sí, dijo Camila. Pero renunciaste al derecho de llamarlos tuyos cuando te fuiste. La comida llegó, pausando momentáneamente la conversación. Mientras comenzaban a comer, Mateo notó la fácil familiaridad entre Camila y los gemelos, las bromas internas, las miradas compartidas. La forma en que Jeff automáticamente le pasó la sal a su madre antes de que ella la pidiera. Eran una familia unida por años de experiencias que él se había perdido. Cuéntame sobre ellos, dijo de repente. Sobre cuando estaban creciendo. Camila pareció sorprendida por la solicitud. Pero después de un momento, su expresión se suavizó. Siempre fueron inseparables. Incluso de bebés, lloraban si los ponías en cunas separadas. Mamá, protestó Betsy, avergonzada. Es verdad, continuó Camila con una pequeña sonrisa. Y eran brillantes desde el principio. Leyendo a los 4 años, haciendo matemáticas complejas a los 7. Betsy siempre fue la más extrovertida, mientras que Jeff era más callado, pero igual de decidido. Heredaron eso de ti, dijo Mateo. Quizás la determinación, reconoció Camila. Pero tienen tu mente analítica, tu habilidad para ver patrones que otros pasan por alto.
Mientras hablaba, compartiendo historias de ferias de ciencias y recitales de piano, primeras citas y solicitudes universitarias, Mateo sintió una aguda sensación de pérdida por todo lo que se había perdido. No solo hitos importantes, sino también momentos cotidianos. Desayunos juntos, ayuda con la tarea, enseñarles a manejar. ¿Por qué nunca intentaste conseguir manutención para los niños?, preguntó Mateo durante una pausa en la conversación. Podrías haberme llevado a juicio. La expresión de Camila se volvió seria. Lo consideré. Mi hermana ciertamente me lo sugirió, pero decidí que si no quería ser parte de sus vidas, no te obligaría. Y no quería dinero que viniera acompañado de resentimiento. Lo habría pagado, dijo Mateo en voz baja. Lo sé, pero mis hijos habrían sabido que su padre estaba siendo obligado por la ley a apoyarlos. No podía soportar eso para ellos. La voz de Camila era firme, pero Mateo podía ver los años de lucha detrás de sus palabras. Nos las arreglamos. No siempre fue fácil, pero nos las arreglamos. Mateo miró a los gemelos, esos adultos exitosos y seguros que habían sido criados por la mujer a la que había abandonado. Hiciste un trabajo increíble con ellos. Sí, dijo Camila simplemente. Lo hice. La cena continuó, la conversación gradualmente se volvió menos tensa mientras se dirigían hacia temas más seguros. Mateo supo que Betsy estaba comprometida para casarse la próxima primavera, que Jeff tenía pasión por navegar y que Camila había comenzado a pintar nuevamente, un pasatiempo que amaba cuando eran jóvenes. Mientras el camarero retiraba sus platos de postre, Mateo se encontró no queriendo que terminara la noche. ¿Considerarías reunirte de nuevo? Tal vez podría mostrarte la empresa mañana, ya que están potencialmente invirtiendo. Los gemelos miraron a Camila, quien dudó antes de responder. En realidad, hay algo más que necesitamos discutir primero. Ella sacó un sobre de su bolso y lo deslizó sobre la mesa hacia Mateo. No fui completamente honesta antes. No estamos aquí solo por los problemas financieros de tu empresa. Mateo abrió el sobre con dedos temblorosos, sacando documentos médicos. Sus ojos escanearon las páginas, frunciendo el ceño en confusión hasta que llegó al diagnóstico. Insuficiencia renal en etapa 3. Levantó la vista bruscamente. ¿Estás enferma? Camila asintió. Necesito un trasplante de riñón. Mis hijos fueron evaluados, pero ninguno es un donante compatible. ¿Quieres saber si yo soy compatible?, dijo Mateo, comprendiendo de repente. Queremos más que eso, declaró Jeff, su voz tensa. Si eres compatible, queremos que dones. Es mucho pedir, admitió Camila, especialmente a alguien que ha sido un extraño durante 25 años. Pero mis opciones son limitadas, y la diálisis solo puede sostenerme por un tiempo. Mateo miró los papeles médicos, luego a los rostros de sus hijos, y finalmente a Camila, la mujer a la que una vez amó y después traicionó de la peor manera posible. Le estaban pidiendo que salvara su vida después de haber abandonado a su familia. La ironía era casi demasiado para soportar. Me haré la prueba, dijo sin vacilar. Primero que nada, mañana. Un destello de alivio cruzó sus rostros, pero la expresión de Betsy permaneció cautelosa. Y si soy compatible, donaré, prometió Mateo. Te debo eso y mucho más. Mientras se preparaban para salir del restaurante, Camila se quedó atrás ligeramente, dejando que los gemelos caminaran adelante. Hay algo más que debes saber, Mateo, dijo en voz baja. Algo que aún no les he dicho a Betsy y Jeff. Mateo sintió un escalofrío ante su expresión seria. ¿Qué es? Los doctores me han dado 6 meses sin un trasplante, confesó. Tal vez menos. He estado en la lista de espera por más de 1 año sin coincidencias. Lo miró directamente. Eres mi última esperanza.
Mateo apenas durmió esa noche. Caminó por los pisos de su elegante casa en Beacon Hill. Las palabras de Camila resonaban en su mente: eres mi última esperanza. El peso de esa declaración presionaba su pecho como una carga física. Después de años justificando su ausencia, convenciéndose de que estaban mejor sin él, ahora tenía la vida de Camila en sus manos. Teresa había estado dormida cuando regresó a casa y se sintió agradecido por el respiro. ¿Qué le diría? ¿Que los prestigiosos gemelos Morgan eran en realidad sus hijos abandonados? ¿Que su madre, su primera esposa, necesitaba su riñón? La verdad parecía demasiado fantástica, demasiado parecida al argumento de un melodrama en lugar de su cuidadosamente controlada vida. Por la mañana, había tomado su decisión. Se haría la prueba, y si era compatible, donaría. Pero las complicaciones iban mucho más allá del procedimiento médico. Su empresa necesitaba la inversión de los gemelos Morgan para sobrevivir. Su matrimonio enfrentaría un terremoto de revelaciones. Y, lo más desalentador de todo, tendría que confrontar la posibilidad de tener a sus hijos y a su madre nuevamente en su vida. Una perspectiva tanto aterradora como, sorprendentemente para él, profundamente atractiva. «Estuviste inquieto anoche», comentó Teresa mientras se unía a él para el desayuno, elegante como siempre en su bata de seda. ¿La reunión con los inversionistas no salió bien? Mateo dejó su taza de café. En realidad, hay algo de lo que necesitamos hablar. Los gemelos Morgan no son solo inversionistas. Teresa levantó una ceja. «Oh, ellos son mis hijos», dijo, las palabras todavía extrañas en sus oídos. «De mi primer matrimonio». La taza de café de Teresa tintineó contra su platillo. «¿Perdón? ¿Qué dijiste?» «Hace 25 años, mi primera esposa, Camila, dio a luz a gemelos. Yo los abandoné. A todos ellos. Cuando vi que los bebés eran negros, asumí que ella me había sido infiel y me fui». «Negros», repitió Teresa, su rostro una máscara de confusión. «Pero ustedes dos son blancos». La abuela de Camila era negra. «Los genes se expresaron en nuestros hijos». Mateo se pasó una mano por su cabello plateado. No sabía que eso era posible. O tal vez olvidé esa parte de la historia familiar. De cualquier manera, cometí un error terrible, imperdonable. Teresa lo miró, procesando esta revelación. «Todos estos años has tenido hijos de los que nunca me hablaste. Hijos a los que abandonaste». «Sí», admitió él, incapaz de sostenerle la mirada. «Y ahora me encontraron. Hicieron su propio éxito y están en posición de salvar mi empresa o dejarla fracasar. ¿Y por eso te acercaron? ¿Por venganza?» «Al principio pensé eso, pero hay más». Explicó sobre la insuficiencia renal de Camila, sobre su tiempo limitado sin un trasplante. «Me haré la prueba hoy para ver si soy compatible». La expresión de Teresa pasó por el shock, la confusión y finalmente una fría ira. «¿Vas a donar un riñón a la mujer que abandonaste?» «Está muriendo, Teresa. Y es mi culpa que criara a nuestros hijos sola, que se desgastara trabajando para darles oportunidades». Su voz se quebró ligeramente. «Le debo esto». «Me debes honestidad a mí», replicó Teresa. 20 años de matrimonio y nunca supe la verdadera razón por la que terminó tu primer matrimonio. ¿Alguien más lo sabe? ¿Tus padres? ¿Amigos?» «Nadie», confesó Mateo. «Lo enterré tan profundo que casi me convencí de que nunca ocurrió». Teresa se puso de pie, su desayuno intacto. «Necesito tiempo para pensar en esto, para procesar lo que significa para nosotros». Se detuvo en la puerta. «¿Vas a contarle a la gente la verdad ahora sobre tus hijos?» La pregunta lo tomó desprevenido.
No había pensado tan lejos. No lo sé. No es solo mi secreto para revelarlo. Resuélvelo, Mateo, dijo ella, su voz tensa. Antes de que alguien más lo haga por ti. La sala de espera del hospital era estéril y brillante, haciendo que Mateo se sintiera expuesto mientras estaba sentado frente a Jeff, esperando ser llamado para sus pruebas. Camila y Betsy estaban reunidas con sus médicos, revisando opciones de tratamiento. ¿Tu esposa lo sabe?, preguntó Jeff después de un largo silencio. Mateo asintió. Se lo dije esta mañana. Está procesándolo, igual que tú procesaste huyendo durante 25 años. El amargor en la voz de Jeff era palpable. Me merezco eso, reconoció Mateo. Pero, por lo que vale, no estoy huyendo ahora. Jeff lo estudió, el escepticismo evidente en su expresión. Porque no tienes a dónde huir. Tienes el futuro de tu empresa en nuestras manos y la vida de mamá podría depender de tu riñón. Estás atrapado. ¿Crees que no lo sé?, estalló Mateo, su compostura finalmente rompiéndose. ¿Crees que me gusta descubrir que he estado equivocado durante la mitad de mi vida? ¿Que abandoné a mis hijos basado en una suposición prejuiciosa? ¿Que me perdí viéndolos crecer? ¿Enseñarles a montar bicicletas, ayudarlos con la tarea, verlos graduarse? Su voz se elevó, atrayendo las miradas de otros en la sala de espera. Baja la voz, siseó Jeff. Esto no se trata de tus sentimientos. Entonces, ¿de qué se trata?, desafió Mateo. Si no es reconciliación o perdón, ¿qué quieres de mí aparte de mi riñón y mi empresa? Jeff se inclinó hacia adelante, sus ojos avellana, los ojos de Mateo, ardiendo con intensidad. Quiero que entiendas lo que nos hiciste. Los cumpleaños que te perdiste. Las actividades padre-hijo que tuve que saltarme. Las veces que los niños en la escuela me preguntaban por qué mi papá era blanco y yo no. Quiero que sientas una fracción del abandono que sentimos. El dolor crudo de su hijo golpeó a Mateo como un impacto físico. Lo siento, dijo en voz baja. No es suficiente, pero realmente lo siento. Antes de que Jeff pudiera responder, una enfermera llamó el nombre de Mateo. Él se levantó y miró a su hijo antes de seguir a la enfermera. Por lo que vale, estoy orgulloso del hombre en el que te has convertido. Tu madre hizo un trabajo increíble. Sí, lo hizo, coincidió Jeff. Sin tu ayuda. Mateo siguió a la enfermera hasta una sala de examen, donde un médico explicó el proceso de las pruebas, extracciones de sangre, tipificación de tejidos, pruebas cruzadas. Todo para determinar si podía salvar la vida de Camila. Mientras la aguja se deslizaba en su brazo, extrayendo sangre que podría coincidir con la de ella, Mateo sintió una extraña sensación de rectitud. Este sacrificio físico era lo mínimo que podía hacer por la mujer que había cargado con la carga que él había abandonado. Cuando regresó a la sala de espera, Jeff ya no estaba, lo había reemplazado Betsy. Ella levantó la vista de su teléfono, su expresión cautelosa. Jeff necesitaba aire. Lo alteré, dijo Mateo, tomando asiento. Has alterado a todos nosotros, replicó Betsy. Durante toda nuestra vida. Mateo asintió, aceptando la verdad de sus palabras. El doctor dijo que tendremos los resultados preliminares mañana. Las pruebas de compatibilidad más detalladas tomarán más tiempo. ¿Y si eres compatible?, preguntó Betsy, observándolo cuidadosamente. ¿Realmente seguirás adelante con esto? Sí, respondió sin dudar. Haré lo que sea necesario. Un destello de sorpresa cruzó su rostro. Incluso con todo lo que ha pasado, especialmente por todo lo que ha pasado. Mateo dudó, luego hizo la pregunta que había estado quemando en su mente. Si hago esto, si dono y ayudo a salvar a tu madre, ¿hay alguna posibilidad de que tú y Jeff, de que podamos tener una relación?
Betsy terminó la frase por él. ¿Qué tipo de relación? La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos. No lo sé. Jeff está más enojado que yo. Siente tu ausencia de manera diferente. ¿Y tú? Preguntó Mateo suavemente. Betsy consideró la pregunta, su rostro pensativo. He pasado la mayor parte de mi vida preguntándome sobre ti, inventando historias sobre por qué te fuiste, imaginando cómo serías si regresaras. La realidad es complicada. Entiendo, dijo Mateo, aunque sus palabras le dolieron en el alma. ¿De verdad entiendes?, desafió Betsy. Porque esto es lo que yo entiendo. Te estás haciendo la prueba porque te sientes culpable y porque necesitas nuestra inversión, no porque de repente sientas un instinto paternal. Eso no es justo, protestó Mateo. Sí, me siento culpable. Debería sentirme así. Y sí, necesito su ayuda financiera. Pero al conocerte a ti y a tu hermano, al aprender sobre sus vidas, quiero conocerte, a ambos. Demasiado tarde, 25 años demasiado tarde, señaló Betsy. Sí, reconoció él. Demasiado tarde para ser el padre que merecían cuando eran niños, pero no demasiado tarde para ser alguien en sus vidas ahora, si me lo permiten. Antes de que Betsy pudiera responder, Camila apareció en la puerta de la sala de espera. Se veía pálida y cansada, la tensión de su enfermedad evidente en las sombras bajo sus ojos. Tanto Mateo como Betsy se levantaron de inmediato. Los doctores quieren comenzar la diálisis la próxima semana, explicó Camila, su voz firme a pesar de la gravedad de su situación. Mi función renal está disminuyendo más rápido de lo que esperaban. Betsy se acercó a su madre, ayudándola a tomar asiento. ¿Dijeron algo más? Solo que necesitamos esperar pronto un donante compatible. Camila miró a Mateo. Gracias por hacer esto. Pase lo que pase después, gracias por eso. La simple gratitud en su voz hizo que la garganta de Mateo se cerrara. Por supuesto. Solo desearía haberlo sabido antes. La sonrisa de Camila fue triste. ¿Habría hecho alguna diferencia, Mateo? ¿Habrías regresado si hubieras sabido que estaba enferma? La pregunta lo atravesó, porque no conocía la respuesta. ¿Habría superado su vergüenza y culpa si hubiera sabido que Camila lo necesitaba? ¿O habría enviado dinero anónimamente, continuando con su evasión de las consecuencias de sus acciones? Espero que lo habría hecho, dijo finalmente. Espero haber tenido el valor. Bien, aquí estás ahora, dijo Camila, dándole una palmada suave en la mano. Eso cuenta para algo. El gesto, tan perdonador y generoso, hizo que los ojos de Mateo se humedecieran. ¿Cómo podía ser tan amable después de lo que él había hecho? Necesito volver a la oficina, dijo de repente, desesperado por espacio para reorganizar sus pensamientos. ¿Me avisarán si escuchan algo de los doctores antes de mañana? Por supuesto, prometió Camila. Betsy, ¿nos darías un momento a solas? Su hija dudó, luego asintió, alejándose pero manteniendo una mirada vigilante desde el otro lado de la habitación. Es protectora, explicó Camila con una sonrisa afectuosa. Ambos lo son. Con razón, reconoció Mateo. La expresión de Camila se volvió seria. Quiero que sepas que, independientemente de si eres compatible o no, de si donas o no, te he perdonado, Mateo. Él la miró incrédulo. ¿Cómo puedes decir eso? Porque aferrarse a la ira era una carga demasiado pesada mientras criaba a 2 hijos, dijo simplemente. Y porque, a pesar de todo, me diste los mayores regalos de mi vida. Asintió hacia Betsy. No cambiaría ni un momento con ellos, ni siquiera los momentos más difíciles. Mateo sintió que las lágrimas amenazaban y parpadeó rápidamente. No merezco tu perdón. No, no lo mereces, coincidió Camila.
Pero el perdón no se trata de lo que se merece. Se trata de elegir dejar ir el dolor. Hice esa elección hace años. Sus palabras lo dejaron sin habla. Esta mujer, a quien había lastimado tan profundamente, había encontrado la fuerza para perdonarlo cuando él ni siquiera podía perdonarse a sí mismo. Mientras salía del hospital, su teléfono vibró con un mensaje de Dennis, su director financiero. La junta está haciendo preguntas sobre el acuerdo con los Morgan. Están escuchando rumores sobre tu conexión con los gemelos. Necesitamos hablar urgentemente. Mateo miró el mensaje, sintiendo cómo su cuidadosamente construida vida comenzaba a desmoronarse. ¿Cómo se había enterado la junta? ¿Quién les había dicho? ¿Y qué pasaría cuando la verdad, su verdad, se hiciera pública? Otro mensaje apareció. Este de Teresa. Me he mudado a la habitación de invitados. Cuando llegues a casa, necesitamos discutir qué sigue, incluyendo si habrá un nosotros en el futuro. Mateo cerró los ojos. El peso de décadas de engaño lo aplastaba. Todo se estaba desmoronando, su matrimonio, su empresa, la fachada de respetabilidad detrás de la cual se había escondido durante tanto tiempo. Su teléfono sonó, un número desconocido. Al contestar, escuchó una voz que no reconoció. Señor Ramírez, soy la doctora Patel del Hospital General de Boston. Entiendo que está siendo evaluado como posible donante de riñón para Camila Ramírez. Sí, confirmó Mateo, su corazón acelerándose. ¿Ya tienen resultados? Preliminares. Sí. Lo estoy llamando porque hay una complicación. Sus análisis de sangre muestran anomalías que nos preocupan. Necesitamos que regrese al hospital inmediatamente para más pruebas. Anomalías, repitió Mateo, un frío miedo invadiéndolo. ¿Qué tipo de anomalías? La voz de la doctora fue cuidadosamente profesional. Sería mejor discutir esto en persona, señor Ramírez. ¿Cuándo puede regresar al hospital? Mateo revisó su reloj. Puedo estar ahí en 20 minutos. ¿Es grave? Hubo una pausa en la línea. Sí, señor Ramírez. Creo que lo es, y podría afectar más que solo su capacidad para donar. El pasillo del hospital parecía interminable mientras Mateo seguía a la doctora Patel hacia una sala de consulta. Su mente corría con posibilidades, cada una más aterradora que la anterior. ¿Estaba seriamente enfermo? ¿No podría salvar a Camila después de haber decidido finalmente asumir la responsabilidad? ¿Le negaría el destino incluso esta oportunidad de redención? La doctora Patel, una mujer de mediana edad con ojos amables y una actitud seria, le indicó que tomara asiento. Señor Ramírez, sus análisis iniciales muestran anomalías consistentes con una enfermedad renal crónica en etapa temprana. La ironía golpeó a Mateo como un impacto físico. ¿Enfermedad renal? ¿Está diciendo que tengo la misma condición que Camila? No exactamente la misma, aclaró la doctora Patel. Su función renal está alrededor del 70%, lo que significa que está en las primeras etapas, pero esto implica que no puede ser un donante. Mateo se desplomó en su silla. ¿Están seguros? Desafortunadamente, sí. Donar un riñón requiere una función renal óptima. Con su condición, remover un riñón pondría demasiada presión sobre el que queda. Ella hizo una pausa, estudiando su reacción. Entiendo que esto debe ser decepcionante dado su vínculo con la potencial receptora. Ni te imaginas, murmuró Mateo. ¿Qué causó esto? ¿Y por qué no se detectó antes? La enfermedad renal suele ser silenciosa hasta que está bastante avanzada. En cuanto a la causa, podría ser genética o relacionada con la hipertensión arterial, que noto que tiene según sus registros.
Necesitaremos hacer más pruebas para determinar la causa exacta y el mejor enfoque de tratamiento. Mateo apenas escuchó la explicación de la doctora sobre citas de seguimiento y restricciones dietéticas. Su mente estaba fija en un hecho devastador: no podía salvar a Camila. Después de 25 años de ausencia, cuando finalmente tenía una oportunidad de hacer algo significativo, su cuerpo lo había traicionado. ¿Hay algo más que deba saber?, preguntó con tono apagado. La doctora Patel dudó. Hay otro aspecto que deberíamos discutir. La enfermedad renal crónica puede tener un componente genético. Dado que tanto usted como la señora Ramírez han desarrollado condiciones similares, existe la posibilidad de que sus hijos puedan estar en mayor riesgo. La cabeza de Mateo se levantó de golpe. Betsy y Jeff, ellos también podrían desarrollar esto. Solo es una posibilidad, enfatizó la doctora Patel. Pero deberían ser monitoreados regularmente, especialmente porque ambos padres tienen problemas renales. ¿Le gustaría que yo discuta esto directamente con ellos? No, dijo Mateo rápidamente. Yo debería ser quien se los diga. La carga de dar más malas noticias pesaba mucho sobre él. No solo no podía salvar a su madre, sino que además podría haberles transmitido una bomba de tiempo genética a sus hijos. Al salir de la sala de consulta, Mateo vio a Camila y a los gemelos en la sala de espera. Debieron haber sido alertados sobre sus resultados. Sus expresiones esperanzadas al mirarlo hicieron que su pecho doliera. Mateo, Camila se puso de pie, su rostro pálido pero compuesto. ¿Qué dijo el doctor? Él tomó una profunda respiración. No puedo donar. Tengo enfermedad renal también. Etapa temprana, pero suficiente para descalificarme como donante. Sus rostros cayeron al unísono. Betsy se dio la vuelta, parpadeando rápidamente. La mandíbula de Jeff se tensó, su decepción evidente, aunque no dijo nada. Lamento mucho esto, continuó Mateo. Necesitaba hacer esto por ustedes. Camila tocó su brazo suavemente. No es tu culpa, Mateo. Su bondad solo lo hizo sentir peor. Hay más. La doctora cree que podría ser genético. Betsy, Jeff, ambos deberían hacerse pruebas para asegurarse de que no están en riesgo. Los gemelos intercambiaron miradas alarmadas. ¿Esto podría afectar las posibilidades de mamá de encontrar otro donante?, preguntó Betsy. No lo sé, admitió Mateo. Pero no me voy a rendir. Debe haber otras opciones. Está la lista de trasplantes, dijo Camila en voz baja, y seguiremos con la diálisis mientras esperamos. ¿Cuánto tiempo puedes esperar?, preguntó Mateo, temiendo la respuesta. No lo suficiente, murmuró Jeff, expresando lo que todos temían. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Mateo nunca se había sentido más inútil, más un fracaso. Los había abandonado una vez por elección y ahora los estaba fallando de nuevo por las circunstancias. Necesito regresar al trabajo, dijo finalmente, incapaz de soportar su decepción por más tiempo. Pero empezaré a investigar otras opciones. Debe haber algo que podamos hacer. Mientras se daba la vuelta para irse, Camila tomó su mano. Mateo, espera. Hay algo que debes saber. Miró a los gemelos, quienes asintieron en silenciosa conformidad. Ya discutimos esta posibilidad. Si no eras compatible o no podías donar por alguna razón, decidimos que seguiríamos adelante con la inversión en tu empresa. Mateo la miró incrédulo. ¿Por qué harían eso? Lo estaban usando como palanca. No, corrigió Camila suavemente. Los niños consideraron ese enfoque, pero yo insistí en lo contrario. Tu empresa emplea a cientos de personas. Sus medios de vida no deberían depender de tus errores personales o de tu estado médico.
La generosidad de su decisión lo humilló. Incluso ahora, enfrentando su propia mortalidad, Camila pensaba en otros, en desconocidos cuyos trabajos estarían en riesgo si su empresa fracasaba. Gracias, dijo él, su voz cargada de emoción. Pero no quiero caridad. Si Betsy y Jeff invierten, debería ser porque tiene sentido desde el punto de vista empresarial. Lo tiene, intervino Jeff. Tu empresa tiene una base sólida y buen potencial. Los problemas son temporales, relacionados con las condiciones del mercado, no problemas estructurales. Es una inversión sólida, especialmente con algunos ajustes estratégicos que hemos identificado, añadió Betsy con un toque de su habitual confianza. Además, nunca tomamos decisiones empresariales basadas en emociones. Esa es la lección 1 en Finanzas 101. A pesar de todo, Mateo sintió un destello de orgullo por su profesionalismo. Entonces acepto, y gracias. Pero mi prioridad sigue siendo encontrar una solución para Camila. Nuestra prioridad, corrigió Jeff, sorprendiendo a Mateo con esta pequeña pero significativa inclusión. Las siguientes 48 horas pasaron en un torbellino de actividad. Mateo dividió su tiempo entre el hospital, donde Betsy y Jeff se sometieron a pruebas para detectar enfermedades renales, ambos recibieron resultados limpios para alivio de todos, y su oficina, donde trabajó con los gemelos para finalizar su acuerdo de inversión. Los miembros de la junta, inicialmente impactados por la revelación de la conexión de Mateo con los gemelos Morgan, rápidamente dejaron de lado sus juicios personales cuando vieron la calidad de la propuesta de inversión. Después de todo, los negocios eran negocios, y la inyección financiera de los Morgan no solo salvaría la empresa, sino que la posicionaba para un crecimiento significativo. Sin embargo, Teresa seguía distante. Se había mudado de la habitación de invitados a la casa de su hermana, pidiendo tiempo para considerar su futuro. Mateo no podía culparla. Había construido su matrimonio sobre una base de mentiras, presentándose como alguien que no era. Su enojo y su sentido de traición eran completamente justificados. El viernes por la tarde, mientras Mateo se preparaba para salir de la oficina hacia el hospital, donde Camila comenzaba la diálisis, Dennis tocó a su puerta. «Hay alguien aquí para verte», dijo su director financiero, luciendo incómodo. «Un Dr. Smith del Hospital Johns Hopkins. Dice que es sobre Camila Ramírez». Mateo frunció el ceño. «No conozco a ningún Dr. Smith». ¿Dijo de qué se trata? Solo que es urgente y personal. Curioso y ligeramente precavido, Mateo accedió a la reunión. Pocos minutos después, un hombre distinguido de unos 60 años entró en su oficina. «Señor Ramírez, gracias por recibirme con tan poca anticipación. Soy el Dr. Richard Smith, jefe del Centro de Trasplantes en Johns Hopkins». Le entregó una tarjeta de presentación que confirmaba su identidad. «Sé que estás en una situación difícil respecto a la necesidad de trasplante de riñón de Camila Ramírez». Mateo se tensó. «¿Cómo sabe eso?» «La información médica es privada». El Dr. Smith sonrió ligeramente. «Lo sé porque Camila fue mi estudiante hace 20 años. Me contactó cuando fue diagnosticada por primera vez buscando consejo. Hemos mantenido contacto y su caso ha sido de particular interés para mí debido a algunos aspectos inusuales de su insuficiencia renal. Todavía no entiendo por qué está aquí», dijo Mateo, cauteloso pero esperanzado de que este visitante inesperado pudiera ofrecer alguna solución. «He estado desarrollando un nuevo protocolo para trasplantes entre donantes no compatibles», explicó el Dr. Smith. «Implica un régimen de inmunosupresión que puede permitir trasplantes exitosos en casos donde los métodos tradicionales predecirían rechazo». Mateo se inclinó hacia adelante. «¿Está diciendo que podría ayudar a Camila?» «Posiblemente.
Cuando me habló de su reencuentro contigo y de tu situación médica, revisé ambos expedientes. Tu enfermedad renal está en una etapa muy temprana, señor Ramírez. Bajo circunstancias normales, no serías elegible para donar, pero mi protocolo podría hacer lo posible si estás dispuesto a participar en lo que sería considerado un procedimiento experimental. La esperanza y el miedo luchaban en el pecho de Mateo. ¿Es peligroso? Todas las cirugías conllevan riesgos, reconoció el Dr. Smith. Y en tu caso, las implicaciones a largo plazo para la función de tu riñón restante necesitarían ser monitoreadas cuidadosamente, pero nuestros resultados preliminares en casos similares han sido prometedores. ¿Cuáles son las posibilidades de éxito?, preguntó Mateo. Para el trasplante en sí, alrededor del 70%. Para tu función renal a largo plazo, estaríamos buscando manejar tu condición de manera agresiva para evitar un mayor deterioro. Mateo no dudó. ¿Dónde firmo? El Dr. Smith levantó una mano precautoria. Esta no es una decisión que debas tomar impulsivamente, señor Ramírez. El procedimiento sigue siendo experimental. Hay riesgos significativos que considerar y requeriría que te mudaras a Baltimore por al menos 3 meses para el procedimiento y el periodo inicial de recuperación. Entiendo, dijo Mateo con firmeza. Pero si hay alguna posibilidad de salvar la vida de Camila, quiero intentarlo. Mi empresa ahora está estable con la nueva inversión. Puedo trabajar de forma remota durante la recuperación. El Dr. Smith lo estudió pensativamente. Camila me habló de tu historia, de cómo te fuiste cuando nacieron los gemelos y solo volviste a conectar recientemente. ¿Puedo preguntar por qué estás tan decidido a ayudarla ahora? La pregunta tomó a Mateo desprevenido. Le debo esto, comenzó, luego se detuvo, reconociendo la insuficiencia de esa explicación. No, es más que eso. Abandoné a Camila y a nuestros hijos basado en una suposición prejuiciosa. Me perdí 25 años de sus vidas. No puedo deshacer ese daño, pero puedo intentar hacer lo correcto ahora. Incluso a riesgo de tu propia salud, presionó el Dr. Smith. Especialmente entonces, dijo Mateo en voz baja. Camila crió a nuestros hijos sola mientras yo construía una vida cómoda basada en una mentira. Ella merece la oportunidad de vivir, de ver nietos algún día, de disfrutar la jubilación que ha ganado. Y yo necesito hacer esto, no solo por ella, sino por mí, para finalmente asumir la responsabilidad de la familia a la que di la espalda. El Dr. Smith asintió, aparentemente satisfecho con la respuesta de Mateo. Necesitaré examinarte más a fondo y realizar pruebas adicionales. Y, por supuesto, Camila tendría que aceptar el protocolo. Ella lo hará, dijo Mateo con certeza. Es la persona más fuerte que he conocido. Mientras el Dr. Smith se retiraba, prometiendo comunicarse pronto con los próximos pasos, Mateo sintió que una carga se levantaba de sus hombros. Por primera vez desde que los gemelos entraron en su oficina, tenía un camino claro hacia adelante, una oportunidad de redención, aunque viniera con riesgos físicos. Su teléfono sonó. Era Teresa. Tomando una profunda respiración, contestó. Hola, Teresa. He tomado una decisión, dijo ella sin preámbulos. Estoy solicitando el divorcio. Aunque había anticipado este resultado, la finalidad de sus palabras aún dolía. Entiendo. Traicioné tu confianza. No son solo las mentiras, Mateo, dijo Teresa, su voz calmada pero firme. Es que finalmente te veo claramente. El hombre que pudo abandonar a sus hijos, que pudo construir una vida sobre la decepción. Ese no es alguien con quien quiere estar casada. Y la forma en que te has lanzado a ayudarlos ahora, solo resalta cuánta pasión has mostrado por nuestra vida juntos. Ella tenía razón. Mateo se dio cuenta de que su matrimonio había sido cómodo pero apasionado,
construido más sobre un estatus social compartido que sobre una conexión profunda. Lo siento, dijo, y lo decía en serio. Mereces algo mejor. Sí, lo merezco, coincidió Teresa. Mi abogado contactará al tuyo la próxima semana. Espero un acuerdo justo, pero no seré vengativa. Lo que está pasando con Camila, su enfermedad, pone las cosas en perspectiva. Después de colgar, Mateo permaneció inmóvil, absorbiendo este último desarrollo. Su matrimonio había terminado. Su carrera estaba en transición, con los gemelos ahora teniendo una participación controladora en su empresa. Su salud estaba comprometida, y estaba considerando un procedimiento experimental que conllevaba riesgos significativos. Y aún así, se sentía más en paz de lo que había estado en años. La verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había sido expuesta. Sin más esconderse. Sin más fingir ser alguien que no era. La puerta de su oficina se abrió de nuevo y apareció Betsy. Mamá está lista para su primera sesión de diálisis. Preguntó si vendrías. Mateo se puso de pie de inmediato. Por supuesto. ¿Cómo está? Nerviosa, admitió Betsy, aunque está tratando de no demostrarlo. Mientras caminaban hacia el ascensor, Betsy le dirigió una mirada de reojo. Escuché que un doctor del hospital Johns Hopkins estuvo aquí. ¿Hay noticias? Mateo dudó, sin querer crear falsas esperanzas. Posiblemente. Hay un protocolo experimental que podría permitirme donar a pesar de mi condición. No es algo seguro, pero es una oportunidad. Betsy se detuvo, girándose para enfrentarlo completamente. ¿Harías eso? ¿A sabiendas de los riesgos para tu propia salud? Sí, dijo Mateo simplemente. Lo haría. Algo cambió en la expresión de Betsy. Una suavidad, una reevaluación. Cuando te encontramos, cuando planeamos acercarnos a ti sobre la inversión, le dije a Jeff que no esperara nada más que negocios de ti, que las personas no cambian. No realmente. ¿Y ahora? Preguntó Mateo. La sonrisa de Betsy fue pequeña pero genuina, la primera sonrisa real que le dirigía. Ahora empiezo a pensar que tal vez estaba equivocada. Juntos, continuaron hacia el hospital donde Camila y Jeff los esperaban. Al doblar la esquina hacia la unidad de diálisis, Mateo vio a su hijo parado afuera de la sala de tratamiento, con una expresión inusualmente vulnerable. Se desmayó, dijo Jeff mientras se acercaban. Su voz tensa, justo cuando conectaban la máquina de diálisis. La están estabilizando ahora, pero el doctor dice que su función renal ha disminuido drásticamente en las últimas 24 horas. No creen que la diálisis sea suficiente. Mateo sintió que su renovada esperanza comenzaba a desmoronarse. ¿Qué están diciendo? Los ojos de Jeff, tan parecidos a los suyos, se llenaron de lágrimas que claramente luchaba por controlar. Están diciendo que nos estamos quedando sin tiempo. Que sin un trasplante en las próximas semanas, no sobrevivirá. Mateo sacó su teléfono y marcó el número del Dr. Smith. Entonces no podemos perder ni un momento. El jet privado aterrizó en Baltimore 3 días después. Mateo había organizado todo con una eficiencia desesperada: transporte médico de emergencia para Camila, alojamiento cerca del hospital Johns Hopkins y una licencia indefinida de su empresa. Jeff y Betsy habían insistido en venir, reorganizando sus propios apretados horarios para estar presentes para su madre en este momento crítico. El Dr. Smith los esperaba en el hospital, su equipo ya preparado para comenzar el protocolo intensivo de evaluación y preparación. Tenemos que movernos rápido, les dijo mientras instalaban a Camila en una habitación privada. Su función renal está deteriorándose más rápido de lo anticipado. ¿Cuándo podemos hacer la cirugía?, preguntó Mateo, observando cómo las enfermeras conectaban a Camila al equipo de monitoreo.
Si todo sale bien con los tratamientos preliminares, dentro de una semana, respondió el Dr. Smith. Pero, señor Ramírez, necesito ser claro. Este procedimiento conlleva riesgos significativos para usted. La combinación de su enfermedad renal inicial y el protocolo experimental significa que eventualmente podría requerir diálisis usted mismo. Entiendo, dijo Mateo con firmeza. Y acepto esos riesgos. El Dr. Smith asintió, reconociendo la determinación en los ojos de Mateo. Muy bien. Comenzaremos su evaluación inmediatamente. Los siguientes días pasaron en un torbellino de pruebas, consultas y tratamientos diseñados para preparar tanto a Mateo como a Camila para el trasplante. Se administraron medicamentos especializados para suprimir el sistema inmunológico de Camila en un protocolo cuidadosamente calibrado. Mientras Mateo se sometía a una evaluación exhaustiva de salud para asegurarse de que podía soportar la cirugía. A lo largo de este proceso, los cuatro se encontraron compartiendo comidas en la habitación del hospital de Camila, pasando más tiempo juntos del que habían pasado en toda su vida. Silencios incómodos gradualmente dieron paso a conversaciones tentativas y luego a intercambios genuinos. Mateo escuchó. Realmente escuchó mientras los gemelos compartían historias de su infancia, las luchas, los triunfos, los momentos en que más habían sentido su ausencia. Solía inventarme historias sobre ti, admitió Jeff una noche, sorprendiendo a todos con su franqueza. Les decía a los niños en la escuela que eras un agente secreto o un astronauta en una misión clasificada. ¿Qué te contaba tu madre?, preguntó Mateo, mirando a Camila, quien descansaba con los ojos cerrados. La verdad, respondió Betsy. Que no estabas listo para ser padre. A medida que crecimos, añadió más contexto sobre sus orígenes, sus diferentes círculos sociales, lo jóvenes que eran ambos. Nunca te hizo parecer el villano, agregó Jeff. Incluso cuando escuchamos la verdadera razón por la que te fuiste, ella insistió en que era más complicado que el racismo, que tenías miedo y te sentías abrumado. Mateo sacudió la cabeza con asombro. Me dio más gracia de la que merecía. Así es ella, dijo Betsy simplemente. Así es como nos enseñó a ser. El cuarto día, mientras Mateo regresaba de otra prueba de sangre, encontró a Jeff solo en la sala de espera, mirando por la ventana hacia los jardines del hospital. ¿Todo bien?, preguntó Mateo, tomando asiento junto a su hijo. Jeff no lo miró. El Dr. Smith dice que los valores de mamá siguen bajando. Es posible que tengan que adelantar la cirugía. Estoy listo cuando ellos lo estén, aseguró Mateo. Jeff se giró entonces para enfrentarlo, su expresión conflictiva. ¿Por qué haces esto realmente? ¿Es culpa, obligación, algún tipo de expiación? Mateo consideró la pregunta cuidadosamente. Tal vez todo eso, pero también algo más. Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. Cuando tú y Betsy entraron en mi oficina, fue como ver partes de mí mismo que no sabía que me faltaban. Y cuando vi a tu madre de nuevo, recordé al hombre que era antes de que el miedo y los prejuicios me alejaran. Hago esto porque, por primera vez en 25 años, siento que estoy tomando la decisión correcta, no la fácil. Jeff lo estudió, el escepticismo luchando contra una comprensión reluctante. Podrías morir durante esta cirugía, o terminar en diálisis tú mismo en unos años. Lo sé, reconoció Mateo. Hace 25 años, ese riesgo me habría hecho huir, pero no ahora. Hizo una pausa, luego añadió en voz baja, me perdí ser tu padre mientras crecías. No puedo cambiar eso, pero puedo intentar ser alguien de quien tal vez te sientas orgulloso de conocer ahora. Algo cambió en la expresión de Jeff. No era perdón, todavía no. Pero tal vez el comienzo de la aceptación. Mamá diría, nunca es demasiado tarde para hacer lo correcto. Tu madre es una mujer sabia,
dijo Mateo con una pequeña sonrisa. Señor Ramírez, una enfermera apareció en la puerta. El doctor Smith necesita verlo a usted y a la familia inmediatamente. Encontraron al doctor en la habitación de Camila, revisando gráficos con una expresión preocupada. Betsy ya estaba allí, sosteniendo la mano de su madre. La función renal de Camila ha caído por debajo del 15%, explicó el doctor Smith sin preámbulos. Necesitamos realizar el trasplante en las próximas 48 horas. Pensé que teníamos más tiempo, dijo Betsy, su voz tensa de preocupación. Lamentablemente, su condición está avanzando más rápido de lo anticipado. El doctor Smith se volvió hacia Mateo. Necesitaremos acelerar tus preparativos finales. ¿Sigues comprometido a proceder? Mateo miró a Camila, pálida contra las sábanas blancas del hospital, y luego a sus hijos, cuyos rostros estaban tensos de miedo por su madre. Absolutamente. Sea lo que sea necesario. Los ojos de Camila se abrieron lentamente. Mateo, no. Los riesgos son míos para tomarlos, interrumpió él suavemente. Por favor, Camila, déjame hacer esto. Sus miradas se encontraron a través de la habitación del hospital, el hombre que una vez los había abandonado a ella y a sus hijos, ahora dispuesto a arriesgar su vida para salvarla de ella. Lo que Camila vio en su mirada debió haberla convencido, porque finalmente asintió, lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Gracias, susurró. El doctor Smith carraspeó. Programaremos la cirugía para mañana por la mañana. Ambos deben descansar tanto como puedan esta noche. Después de que el doctor se fue, Mateo se dirigió a Betsy y Jeff. ¿Podría tener un momento a solas con tu madre? Ellos dudaron, intercambiando miradas antes de salir a regañadientes al pasillo. Mateo se acercó a la cama de Camila, tomando la silla que Betsy había desocupado. Por un largo momento, ninguno habló. Nunca dejé de amarte, dijo Camila finalmente, su voz apenas audible. Estuve enfadada durante años, pero debajo de todo siempre hubo amor. La garganta de Mateo se cerró. No merecía ese amor. El amor no se trata de merecerlo, respondió Camila. Simplemente existe. Fui un cobarde, confesó Mateo. Cuando vi a nuestros bebés, entré en pánico. No solo porque eran negros, sino porque ellos hicieron todo real. La responsabilidad, el compromiso, la forma en que mi vida cambiaría. Su apariencia me dio una excusa para huir de todo eso. Los ojos de Camila aún mostraban comprensión, incluso ahora. Éramos tan jóvenes. Eso no es una excusa para lo que hice. Mateo tomó su mano suavemente, consciente de la línea de suero. He pensado en ello constantemente desde que volví a verte y a los gemelos. Me convencí de que estaba protegiendo mi carrera, mi posición social. Pero en realidad, solo tenía miedo del juicio, del fracaso, de lo desconocido. Y debido a ese miedo, me perdí todo lo que importaba. No todo, dijo Camila suavemente. Tienes una oportunidad ahora con Betsy y Jeff. Si ellos te aceptan, murmuró Mateo. Lo harán, con el tiempo. Los ojos de Camila se cerraron, el cansancio superándola. Son buenas personas, Mateo. Fuertes y compasivas. Mejores que cualquiera de nosotros. Por tu culpa, insistió Mateo. Tú lograste eso, Camila. Tú los criaste para ser extraordinarios. Una pequeña sonrisa curvó sus labios mientras caía en un sueño. Mateo permaneció a su lado, sosteniendo su mano, observando el suave subir y bajar de su pecho. Mañana le daría parte de sí mismo, un pequeño pago de una deuda inmensa. Asterisco asterisco. Las salas de operaciones estaban preparadas al amanecer. El doctor Smith había reunido a su mejor equipo quirúrgico,
plenamente consciente de las altas apuestas y los desafíos únicos de este procedimiento. Mateo fue preparado primero, el anestesiólogo explicando el proceso mientras las enfermeras conectaban el equipo de monitoreo. Nos encargaremos bien de ti, le aseguró la enfermera mientras insertaba la vía intravenosa. Encárgate de ella, pidió Mateo. Estaré bien. Mientras la medicación comenzaba a hacer efecto, Mateo vio entrar brevemente a Betsy y Jeff, sus expresiones una mezcla de gratitud y preocupación. Estaremos aquí cuando despiertes, prometió Betsy, apretando su mano. Ambos, añadió Jeff, la simple inclusión diciendo mucho. Luego se fueron, y la oscuridad se apoderó de él. Mateo emergió lentamente de la anestesia, su cuerpo pesado y sus pensamientos fragmentados. La primera sensación fue dolor, un profundo latido en su costado izquierdo. Luego llegó la conciencia de su entorno, el constante pitido de los monitores, el olor antiséptico, el suave murmullo de voces. Forzó sus ojos a abrirse, parpadeando contra la luz intensa. Una figura se movió dentro de su campo de visión. Era Betsy, su rostro marcado por el agotamiento, pero sus ojos alerta. «Está despierto», llamó por encima del hombro, luego se inclinó más cerca de Mateo. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera atropellado un camión», raspó él, su garganta seca. «Camila». Una sonrisa iluminó el rostro de Betsy. La cirugía fue un éxito. Su cuerpo está aceptando el riñón hasta ahora, continuó Betsy. El Dr. Smith dice que las primeras 24 horas son críticas, pero está siendo cautelosamente optimista. Un alivio inundó a Mateo, amortiguando el dolor físico. Gracias a Dios. Jeff apareció al otro lado, ofreciéndole una taza de agua con una pajilla. El Dr. Smith dijo que tú también lo hiciste bien, aunque tendrás que tener cuidado con tu riñón restante. Mateo tomó un sorbo de agua agradecido. Es un pequeño precio que pagar. Una enfermera entró para revisar sus signos vitales, explicando que necesitaría permanecer en el hospital al menos una semana, posiblemente más. Debes tener mucho cuidado, señor Ramírez. Esta fue una cirugía importante y, dada tu condición, la recuperación será más complicada. Después de que se fue, Mateo se volvió hacia los gemelos. Ustedes dos deberían descansar. Se ven agotados. Hemos estado turnándonos, explicó Betsy. Uno contigo, uno con mamá. No queríamos que ninguno de ustedes se despertara solo, añadió Jeff. La simple bondad de esa decisión tocó profundamente a Mateo. A pesar de todo, sus hijos habían elegido la compasión sobre el resentimiento. Gracias, dijo, las palabras inadecuadas para lo que sentía. A lo largo de los siguientes días, mientras Mateo recuperaba fuerzas y el nuevo riñón de Camila comenzaba a funcionar correctamente, su peculiar unidad familiar desarrolló una rutina. Los gemelos alternaban entre sus habitaciones, trayendo actualizaciones, compartiendo comidas, a veces simplemente sentándose en un silencio amigable. Una semana después de la cirugía, se consideró que Mateo estaba lo suficientemente fuerte como para visitar a Camila en su habitación. Apoyándose en una enfermera, se dirigió por el pasillo, ansioso por ver por sí mismo cómo estaba. La encontró sentada en la cama, algo de color había regresado a sus mejillas mientras conversaba animadamente con Betsy. Cuando lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que lo transportó 25 años atrás, a la joven mujer que una vez amó. Aquí está nuestro héroe, dijo ella cálidamente. Mateo negó con la cabeza, acomodándose cuidadosamente en la silla junto a su cama. No soy un héroe. Solo estoy tratando de hacer las cosas bien. Bueno, salvaste mi vida, declaró Camila simplemente. Así que, ya aceptes el título o no, eso es lo que eres para mí. El Dr. Smith se unió a ellos llevando los informes de ambos pacientes.
Tengo excelentes noticias, Camila. Tu nuevo riñón está funcionando notablemente bien. El protocolo especializado de inmunosupresión está funcionando exactamente como esperábamos. ¿Y Mateo?, preguntó Jeff. ¿Su riñón restante está compensando como se esperaba? Con el cuidado y monitoreo adecuados, debería mantener una función adecuada durante muchos años. El doctor le sonrió a todos. Llamaría a esto un éxito resonante. Queremos que ambos permanezcan aquí otra semana, y luego necesitarán quedarse en Baltimore para seguimientos durante al menos un mes. Después de que el Dr. Smith se fue, los cuatro se quedaron juntos, asimilando las buenas noticias. ¿Qué pasa después de que termine el mes?, preguntó finalmente Betsy, expresando la pregunta que todos habían estado evitando. Mamá, volverás a Nueva York. Mateo, a Boston. El futuro se extendía ante ellos, indefinido y lleno de posibilidades. Mateo miró a Camila, luego a sus hijos. No lo sé, admitió. No he pensado más allá de asegurarme de que Camila se recupere. He estado pensando en jubilarme, reveló Camila tras esta experiencia. La vida es demasiado corta para pasarla toda trabajando. Podrías hacer consultoría, sugirió Jeff. Muchos hospitales valorarían tu experiencia. O enseñar, añadió Betsy. Siempre has dicho que disfrutas mentorar a enfermeras jóvenes. Camila sonrió ante sus sugerencias. Quizás. ¿Y qué hay de ti, Mateo? ¿Volverás a tu empresa? Mateo consideró la pregunta. Tampoco lo sé. Los gemelos tienen ahora el control mayoritario. Tal vez prefieran un nuevo liderazgo. En realidad, interrumpió Betsy, hemos estado discutiendo eso. La empresa se beneficiaría de tu participación continua, al menos durante la fase de transición. Aunque quisiéramos implementar algunos cambios, aclaró Jeff. Más diversidad en el liderazgo, políticas ampliadas de licencia familiar, programas de inversión comunitaria. Mateo se rió a pesar de su incomodidad. En otras palabras, hacer de ella una empresa de la que puedan estar orgullosos. Exacto, confirmó Betsy, dejando entrever su astucia empresarial. Tu experiencia combinada con nuestra perspectiva fresca podría ser poderosa. Sería un honor trabajar con ambos, dijo Mateo sinceramente. En la capacidad que ustedes consideren mejor. La conversación cambió a asuntos prácticos, los cuidados de seguimiento de Camila, los arreglos de vivienda durante su estadía prolongada en Baltimore, la coordinación con sus respectivos lugares de trabajo. Mientras discutían esos detalles, Mateo se maravilló de lo natural que se sentía este tipo de resolución de problemas colaborativa como una unidad familiar. Más tarde esa noche, después de que los gemelos salieron a buscar la cena, Mateo se quedó solo con Camila. He estado pensando, dijo él con vacilación. Cuando los dos nos recuperemos y estemos de pie nuevamente, ¿considerarías dejar que te lleve a ti y a los gemelos a cenar una vez por semana? Para seguir conociéndonos, para estar en sus vidas si me aceptan. Camila lo estudió pensativamente. No estás proponiendo que intentemos algo romántico de nuevo, ¿verdad? No, respondió rápidamente Mateo. Ese barco zarpó hace 25 años. Solo te pido la oportunidad de ser un padre, aunque sea tardíamente, y tal vez eventualmente un amigo para ti. La sonrisa de Camila fue suave. Creo que eso podría arreglarse. Los gemelos nunca lo admitirían, pero están curiosos sobre ti, sobre las partes de ellos mismos que heredaron de ti. Veo tanto de ti en ellos, observó Mateo. Su compasión, su resiliencia, pero ocasionalmente veo destellos de mí mismo. La forma en que Jeff analiza un problema, la manera en que Betsy negocia. Son lo mejor de ambos, coincidió Camila. Sin lo peor de ninguno de los dos.
6 semanas después, Mateo estaba de pie en la pista junto al jet privado que los llevaría de regreso al este. El Dr. Smith finalmente había autorizado tanto a él como a Camila para viajar, aunque con estrictas instrucciones de continuar con el cuidado y las revisiones médicas regulares. Con destino a Boston, Mateo retomaría funciones limitadas en su empresa mientras continuaba su recuperación. Camila y los gemelos regresarían a Nueva York, donde Camila se instalaría en un apartamento recién renovado que Betsy y Jeff habían preparado durante su hospitalización. Así que nos vemos el próximo viernes, confirmó Betsy mientras se preparaban para abordar. Para la cena. No me lo perdería, prometió Mateo. Y he estado investigando esos programas de inversión comunitaria que mencionó Jeff. Tengo algunas ideas para discutir. Jeff asintió con aprobación, anticipando la conversación. Mientras abordaban el jet, Mateo reflexionó sobre el extraordinario viaje de los últimos meses. Desde el impactante día en que sus hijos abandonados entraron en su oficina hasta este momento de nuevos comienzos tentativos, había perdido mucho: su matrimonio, su seguridad de salud, la cómoda ilusión que había construido alrededor de su vida. Pero había ganado algo mucho más valioso: una oportunidad de redención, de convertirse en el hombre que debería haber sido hace 25 años. El camino por delante no sería fácil. La confianza, una vez rota, lleva tiempo reconstruirse. Su relación con los gemelos seguía siendo frágil, su perdón no estaba totalmente otorgado, pero gradualmente comenzaba a emerger. Su salud requeriría una vigilancia constante, un recordatorio permanente tanto de su sacrificio como de sus fracasos anteriores. Sin embargo, mientras el jet se elevaba hacia el claro cielo otoñal, Mateo sintió una paz que nunca había conocido en todos sus años de éxito financiero y estatus social. El padre que había huido al ver a sus gemelos negros finalmente había encontrado el coraje de quedarse, de enfrentar las consecuencias de sus acciones, de elegir el amor y la responsabilidad sobre el miedo y la autopreservación. Era, se dio cuenta, la inversión más importante que jamás haría. Y por primera vez en 25 años, Mateo Ramírez estaba exactamente donde pertenecía, de camino a encontrarse con su familia.